Hola, hoy hablaremos sobre cómo perder y superar el miedo escénico en logia. El vídeo lleva por título El silencio roto. Cómo superar el miedo escénico en logia. Cada 3 o 4 meses me encuentro con cartas, es decir, correos electrónicos y comunicados de los suscriptores, en los cuales sencillamente me hablan sobre los problemas de comunicación en logia. Más bien de comunicación, se trata exclusivamente de una especie de terror a tomar la palabra, de predisposición a pensárselo antes de tomar la palabra, de una especie de miedo escénico. Incluso hay comentarios que a veces, tanto los aprendices quizás como ya norma, que no en principio no tienen que hablar sino en puntuales planchas, los compañeros que pueden hacerlo a veces ven imposibilitada su participación por indicación del primer vigilante. Hay que tener en cuenta que cuando estas situaciones se producen por algo. Y por lo tanto esto se tiene que después hablar con él, con el primer vigilante. Pero siempre que lo hagan, tanto el primer como el segundo vigilante, tienen una razón de ser estas acciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es vivir la logia. Tenemos que recordar desde buen principio que cuando entramos en logia en un momento determinado, en el rito escocés antiguo y aceptado, el venerable maestro nos dice que estamos en otro ambiente, en otro mundo. Estamos en otra situación que el mundo profano. Y por lo tanto, esto requiere concentración y atención. Y saber que estamos de alguna manera resguardados todos y bien tratados por el ambiente fraternal de logia entenida. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, cuando toca hablar, saber que toda la audiencia, que son nuestros hermanos, nos van a escuchar. No estamos en ningún momento en una situación adversa, como puede ser en el mundo profano, el tener que dictar una conferencia o algo parecido. Se trata, primeramente, de saber discernir lo que es hablar en logia y escuchar en logia. Porque una cosa es expresar una plancha, es decir, leer una plancha con tranquilidad, con aplomo, leyéndolo bien, sabiendo que estamos leyendo un trabajo nuestro, por lo tanto que conocemos y que gozaremos siempre de la atención de nuestros hermanos. Ya digo, es totalmente diferente el ambiente y las personas que nos están escuchando en logia que en el momento de dictar en el mundo profano, en cualquier foro público, una conferencia en la que se puede encontrar uno con diferentes posturas del público. Por lo tanto, cuando se está en logia, por ejemplo, dictando una plancha, es decir, leyendo una plancha, hay que tener la convicción y al mismo tiempo el aplomo de leer una plancha para nuestros hermanos que no será corregida, sino que será aumentada si cabe. Que todo el mundo está escuchando para aportar, no para criticar. Y desde el otro punto de vista, este miedo escénico también se produce cuando se escucha una plancha y estamos en disposición de poder aportar algo. Si no se tiene que aportar algo, evidentemente no hay que pedir la palabra. Pero si se quiere aportar algo, hay que tener bien claro lo que se va a decir. Cuando se está escuchando una plancha, hay que vivir esta plancha, escuchar, estar bien a la escucha de esta plancha, comprender, ponerse en lugar del hermano que está leyendo esta plancha, y si hay algún punto de vista que verdaderamente creemos que tiene la incidencia
para poder tomar la palabra y aportar algo a esta plancha, tomar nota, acostumbrarse a pillar este momento y seguir escuchando la plancha. Lo que no podemos hacer, estando al principio, me estoy refiriendo a compañeros, es ver el momento en que se quiere hacer una aportación, dejar de escuchar al hermano o la hermana que está leyendo una plancha y concentrarse en lo que vas a decir, en lo que vas a aportar, porque entonces ya dejas de escuchar la plancha. Y a lo mejor aquella aportación, antes de que tú tomes la palabra, quizás haya otro matiz que ya sublimine lo que se quería decir antes y esta aportación no valga la pena de hacerla. Por lo tanto, superar esta timidez con el sentido de que cuando se va a hablar en logia, nadie se va a hacer mofa de lo que vayas a decir. Nadie te va a criticar. Todo el mundo va a escucharte, como tú escuchas a los demás. Por lo tanto, la opinión tuya vale tanto como la de los demás y será bien escuchada. Esto nos lo tenemos que poner en mente. Al mismo tiempo, la sensación que se puede tener de hacer el ridículo no tiene que existir. El ridículo hay muchas maneras de pensarlo, pero quizás a veces es hacer el ridículo callarse. Hay que tomar la palabra, pero siempre tomando la palabra con algo que decir. Esto sí que es necesario. Tenemos que pensar que no estamos ante una sesión académica o universitaria de la oratoria de los exámenes antes, casi ahora no se hacen en determinados puntos universitarios y demás, de el examen hablado, es decir, tener que responder. Antes, yo me acuerdo, tiempos en que a veces se exigía el examen oral. Y este examen oral a veces, cuando dudabas porque no tenías bien claro todo lo que querías o lo que tenías que decir, no lo que querías, sino lo que tenías que decir, siempre tenías que darte en blanco y en aquellos momentos oír la temible frase del profesor: prosiga. Aquí nadie te dirá esto. Todo el mundo escuchará tus propuestas. Todo el mundo escuchará la cuestión que tú añades a una plancha que has escuchado. Por lo tanto, el ridículo no existirá y hay que vencer el miedo escénico a hablar en logia y, por consiguiente, hablar en público. La dinámica balsámica del autor también tiene que sentirse. Por ejemplo, y al decir esto, es que cuando estamos en los primeros estadios de compañero o incluso de aprendiz que se tiene que en los próximos días leer una plancha, al principio, si no estamos acostumbrados a hablar, mirar de hacerlo, si hace falta, delante de un espejo. Son técnicas antiguas, quizás viejas, pero que los autores hacen. Se miran al espejo, practican la lectura de la plancha o de un texto. Especial ahora, si quieres practicar, es la cuestión de saber explicar esta plancha que tú has redactado. Y esto a veces no es solo tarea de aprendices y compañeros, sino de algún maestro aún Nobel que tiene este miedo escénico a tomar la palabra. No perdamos el momento y la oportunidad de hablar siempre y cuando tengamos algo que decir. Pero siempre pensemos lo que vamos a decir. Y sobre todo pensemos que estamos en logia. Por lo tanto, quizás al final te des cuenta que todo ha ido bien y que han habido aportaciones perfectamente naturales, dinámicas y acogedoras de tu plancha, y que se habrá terminado la tenida con una plancha bien leída, bien escuchada y con muchas aportaciones. Todos podréis retirar con una egrégora buena hacia los ágapes. Esta es la idea vehicular que me interesaba hoy hablar con vosotros, esta reflexión del día de hoy. Recordemos, el silencio roto
Cómo superar el miedo escénico en logia sencillamente está en tus manos. No lo olvides y tampoco olvides que todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.